Ahora, necesito que todos, por favor, vayan a un pasaje muy conocido, que es segunda carta a Timoteo, y es segunda carta a Timoteo, no es segunda de Timoteo, ni segundo libro de Timoteo, porque ni lo escribió Timoteo, ni tampoco es un libro de Timoteo, ni es una carta de Timoteo para nadie, y es la segunda carta, y es carta, no es libro, es la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era su discípulo, y por eso nosotros decimos que es la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cuando digan primera de Pedro, no es primera Pedro, ese sí es primera carta de Pedro, ¿sale? Es de Pedro. No se la está escribiendo, se la está escribiendo a otros, pero es la primera carta de Pedro y es dirigida a todos. En este caso vamos a ver segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Repito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Voy a irme en este pasaje poco a poco. ¿Por qué razón? Porque hay términos que pudieran confundirnos y pudiéramos estar pensando otra cosa que no tiene nada que ver con lo que quiere decir la carta, y también para que veamos lo importante que es la palabra en sí, ¿no? Entonces dice, toda la escritura. Cuando se refiere a toda la escritura, estamos hablando de todo, en ese contexto, lo único que se había escrito completamente era el Antiguo Testamento, ¿ok? Sin embargo, ahora que ya estamos en el siglo XXI, podemos nosotros saber y concluir que cuando se refiere a toda la escritura, aunque en ese momento puntual se estaba hablando del Antiguo Testamento, ya se está incluyendo en el siglo XXI, después de tener el canon completo de las escrituras, la revelación de la escritura completa con el Nuevo Testamento completo, que esto es incluyente, aunque se haya escrito en este momento que era solamente para el Antiguo Testamento, principalmente para el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Pero dice algo muy interesante aquí: toda esta escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inspirada? Nosotros en español entendemos inspirado como que estamos metiendo aire, ¿ok? Yo inspiro. O inspiración es como un escritor. Está inspirado. ¿Qué quiere decir? Que como que le vino algo y en ese momento se sintió así súper poderoso para escribir y empieza a escribir una serie de cosas y empieza a escribir muchas cosas. Y está inspirado y escribió una carta. Está inspirado y escribió algo. Entonces, eso es lo que a veces entendemos como inspiración. Sin embargo, el término original es soplo. En el original es neuma, teos neuma, Dios neuma, soplo o viento. Y lo que principalmente quiere decir esta palabra es soplar. Toda la escritura es soplada ¿por quién? Por Dios. ¿Sale de quién? De la boca de Dios. E incluso esto es muy importante porque Génesis nos enseña que la creación y todo lo que Él hizo surge de su boca y surge de lo que Él, no que lo sople, pero sí que habla y dice esas palabras. Entonces, primera cosa que tenemos que nosotros que llegar a una conclusión luego es: lo que la Escritura dice viene de Dios. Por consecuencia, la pregunta que yo me haría es: ¿vale la pena que lo escuche? ¿Vale la pena que ponga atención? ¿Valdría la pena que esté conectado en lo que voy a escuchar o voy a leer? ¿O puedo estar viendo mi serie de Netflix y leyendo el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? ¿O podría estar viendo otra cosa y haciendo la tarea y a la vez haciendo mi devocional o haciendo mi lectura bíblica? Pues la respuesta tú la vas a tener cuando tú veas que realmente el que está hablando y el que está inspirando la palabra es Dios, y que tú le digas: espérame Dios, espérame, porque aquí matan al ladrón. Espérame,
un momento, deja que lo maten, espérame tantito porque ahí viene el gol, espérame, casi viene el gol. Ya, gritas gol, te emocionas y ahora sí vamos a continuar hablando. Ahora sí sígueme diciendo lo que me tienes que decir. Por eso es que se le da una reverencia y se le da una situación de reverencia a Dios y de honra a Dios y de escuchar a Dios en su palabra, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahorita completamente a algo que se llama bibliología ni nada de eso, sino vamos al meollo del asunto. ¿Y qué quiero que veamos? Dice, y útil. La escritura dice que hay una utilidad. Hay una utilidad en esta palabra. ¿Útil para qué? O sea, ¿para qué me sirve leer la escritura? ¿Para qué yo me desgastaría los jueves escuchando a alguien que habla de la palabra? ¿Para qué yo me desgastaría abriendo una Biblia? ¿Por qué yo me desgastaría abriendo una Biblia? Bueno, porque esta palabra es útil o esta escritura es útil para enseñar. El término de enseñar es instrucción en algo, es llevar a alguien hacia una instrucción, porque la escritura me va a dar una instrucción, como en la escuela más o menos, pero me va a instruir en algo, me va a decir cómo se deben de hacer las cosas. Muchas cosas no las hacemos correctamente porque no hemos escuchado las instrucciones. Incluso tú tienes a veces tenemos un problema de que vemos una cosa, compramos una cosa y no leemos el manual y no leemos nada, sino nos brincamos todo y no nos sentamos a aprender. O llegamos a algún lugar y nos dicen, no, ya tienes que pasar el curso propedéutico de tal cosa, y tú dices, ay, no, yo eso ya lo sé. Y cuando ya estás en la clase y no tomaste el propedéutico o el curso inicial, no entiendes nada de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque no sabes ni siquiera cómo apretar el botón de pausa o de que se escuche. ¿Por qué? Porque no fuiste enseñado en eso. Entonces, la escritura nos va a enseñar. La escritura dice ahí que nos va a redarguir. ¿Qué es redarguir? Cuando vemos redarguir, luego hay como un choque con nosotros y decimos, yo no quiero que nadie me redarguya, porque cuando escuchas el término redarguir, es como que alguien te regañe, te empiece a llamar la atención, que tiene mucho que ver, incluso los términos pareciera ser que son sinónimos, los 4 términos que vamos a ver, pero no es así. El término redarguir es convencer, probar o explicar. Es decir, la escritura va a tratar de convencerte a través del Espíritu que lo que estás haciendo es o no es correctamente como lo estás ejecutando. Va a tratar de probar que la forma en que te lo está planteando es la forma correcta de hacerlo. O va a tratar de explicar de qué manera se tienen que hacer las cosas. Entonces, si tú necesitas ser convencido, probado o explicado, o que se te compruebe y se te explique algo, estás en el lugar correcto y estás buscando en el lugar correcto. Si no necesitas eso, pues la escritura no te va a servir de nada. Lo siguiente es que la escritura sirve para corregir. Este término de corregir, pues luego la vara con sangre entra, me acuerdo esa frase, ¿no? Dice, pues para corregir, la vara con sangre entra, ¿no? Y si no el cinturón, y si no el cable de la luz, y si no el de la plancha, o la hebilla del cinturón, pero de alguna manera entra la corrección, ¿no? O el cuarto oscuro, o algunas formas de corrección medio de la edad medieval, pero ahorita ya para los millennials eso de la edad medieval, ya no los podemos ni tocar porque si no nos meten a la cárcel por estarles generando un caos, ¿no? En sus emociones. Sin embargo, la corrección que la Biblia habla de una restauración. Fíjense qué interesante este término. Cuando la Biblia habla de corrección, habla de restaurar. Habla de hacer que algo que está dañado tome un momento de que se le ajuste o reajusten las piezas y se restaure para que vuelva a tener la misma o mejor funcionalidad que tenía antes. Mi micrófono, que se descompuso hace rato, necesita una restauración, ¿ok? Porque ya no funciona. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Corregir que estaba haciendo un eco, ¿no? Tenía un hiss o tenía una rana ahí adentro, me decían, ¿no? Se veía como un crack, ¿no? Entonces tenía una rana dentro del micrófono, hay que sacarle la rana y hay que corregir, restaurar el micrófono. Entonces, también habla del término reformar, es decir, reformar, cambiar. Ustedes han escuchado el término reforma.
cambiar la forma que se hacen las cosas. De una manera se hacían las cosas, pero ahora se van a hacer de otra manera. Y ocupa el término enmendar. Es decir, voy a hacer que esto que ya no está funcionando, funcione. Cuando yo escucho el término enmendar, me acuerdo mucho, por ejemplo, de la ropa, ¿no? Y cuando eres joven, de los calcetines, ¿no? Que es un dolor de cabeza para la familia porque apenas te acaban de comprar las calcetas y los calcetines y ya las rompiste porque no te estás en paz y caminas con ellos descalzo, ¿no? Y dices, tu mamá, te acabo de comprar 5 pares de calcetines y ya los rompiste todos o de calcetas. No puedo irte a comprar otros 5. Dámelos y los voy a enmendar esto, voy a coserlos, voy a volver a arreglarlos. Y ahí tienes a tu mamá ahí cosiéndolo o tú cosiendo tus calcetines. ¿Para qué? Para que vuelvan a tener funcionalidad, ¿ok? Entonces, esto es lo que hace la Biblia, corrige, restaura. ¿Qué necesitas? ¿Estás chueco en algo? ¿Estás fallando en algo? Matrimonio, familia, hijos, escuela, trabajo. Necesitas estudiar la palabra. ¿Para qué? Para que te restaure en esa área, te corrija en esa área, ¿ok? Y dice la Escritura que también es para instruir. Instruir es para instruir en justicia. Es decir, aquí usa el término no solamente de instrucción como enseñar, sino le añade algo más que es instruir en justicia. Luego entonces, ¿qué es instruir en justicia? ¿Qué significa instruir en justicia? En justicia quiere decir formar o educar en la justicia. ¿Qué es la justicia? Es lo correcto, es lo que debe de ser. Es la manera en que se deben de hacer las cosas, es la mejor forma en que se deben de hacer las cosas y como mejor se hagan. Y también si pudiéramos ser un poco más espirituales, cuando se habla de instruir en justicia, es instruir en la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Que Cristo es nuestra justicia y Él se pone por nosotros. Sin embargo, aquí lo que más se refiere es que nos forma y nos educa en la manera correcta de hacer las cosas, en la manera verdadera de hacer las cosas, sin doblez, sin mentira y sin falta de integridad. Entonces, la palabra tiene este objetivo. ¿Y para qué? Menciona el versículo 17, a fin de, o sea, hace toda esta gama de cosas que a mí me interesaría que la palabra hiciera todo esto, me enseñara, me redarguyera, me corrigiera, me instruyera, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir el término perfecto? El término perfecto el término que ahí se ocupa, que es el término artios, es apropiado o adecuado. Es decir, que el hombre sea adecuado o apropiado ¿para qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir, si vamos a una conclusión, que si tú no has visto la Escritura, no has caminado en la Escritura, no has dejado que te enseñe, que te redarguya, que te instruya, que te corrija, es muy probable que no estés bien formado y correctamente o seas adecuado para ejecutar buenas obras. Si tú no estás haciendo buenas obras, entonces, ¿qué estás haciendo? Antónimo de buenas obras. Malas obras. U obras que no son adecuadas, u obras muertas, u obras que no son las correctas. ¿Por qué? Porque las estás haciendo desde tu perspectiva, no desde la perspectiva de Dios. Luego, entonces, la Escritura tiene un objetivo, acción. Repito, la Escritura tiene un objetivo, accionar, accionar. La Escritura no es para llenarte la cabeza y la mente de ideas para poder hacer mucha tertulia teológica o tertulia literaria o filosófica. La Escritura tiene un objetivo, transformarse en acción, transformarse en acciones, moverse hacia el accionar de las personas, ¿ok? Entonces, el punto es, ¿cómo estoy yo recibiendo lo que estoy aprendiendo? ¿Estoy accionando o solamente estoy llenando más información en mi mente, en mi iPad, en mi teléfono, en mi computadora o en mis cuadernos? ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que yo estoy escuchando? La Escritura tiene una utilidad y tú vas a poder concluir si está haciendo la Escritura en tu vida una diferencia o no,
¿Cómo vas a descubrir si la Escritura ha hecho una diferencia o no? Por las buenas obras que hayas hecho. Quiero que nos detengamos solamente 5, 10 segundos, y me voy a detener 10 segundos exclusivamente, y que reflexione cada uno de ustedes en las buenas obras de enero 2020 a septiembre 2020. Hoy es septiembre 2020 para los que no sepan. Hoy es septiembre 10 de septiembre 2020. Espero, ¿no? Falta que sea el 11, yo estoy perdido, pero es 10. Si no me equivoco, es 10, ¿no? Y el 1 de enero 2020, pues fue hace 9 meses. Vamos a dar 10 segundos y reflexiona. No te las voy a preguntar para que no te vayas a salir de la conferencia, ¿ok? O apagues la cámara o hagas que ya no existes, ¿vale? Ay, se fue el internet. No voy a preguntar, ¿vale? Piensa 10 segundos en las buenas obras que hiciste de enero 2020 a la fecha. 1, o 2, o 3, bueno, en una. Ok. Tuviste 10 segundos para pensar en una buena obra. ¿Qué concluyes en tu vida? No me digas ni nos digas. ¿Realmente ha accionado algo la palabra en estos 9 meses que llevamos o no ha accionado nada la palabra? ¿Si ha generado una buena obra o no ha generado nada? Si no ha generado nada, no te cortes las venas. Pon más atención y dile a Dios, ayúdame a que genere algo, ¿ok? Si ha generado, dale gracias a Dios porque es su gracia la que actúa, ¿no? O démosle gracias a Dios porque es su gracia la que actúa. Y digámosle al Espíritu que nos haga entender más plenamente lo que vamos a ver o la palabra o lo que tú estarás viendo en la Escritura o en cualquier lado donde tengas que escuchar la palabra para que puedas accionar de una manera más efectiva. Y camina en estos 4 con calma, ya que estés más tranquilo y no estés en la clase. Reflexiona en estos 4 términos: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y piensa en una faceta de tu vida y decir, mis finanzas, ¿qué necesitan ser? ¿Enseñadas, redarguidas, corregidas o instruidas? Mi matrimonio, ¿qué necesita? ¿Una enseñanza, un redarguir, un corregir o un instruir? Como hijo, ¿qué necesito? Ser enseñado, redarguido, corregido o instruido. Y reflexiona en esa área y dile a Dios, necesito que acciones en este sentido. Necesito que acciones en este sentido, Espíritu Santo. Necesito que tú, cuando estemos leyendo la palabra, me hables con ese enfoque y hacia ese enfoque, porque necesito buenas obras o buen fruto en esta área en mi vida. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora vamos a ir a un pasaje donde les había anunciado y donde algunos dirán, eso ya lo vi. No lo has visto porque no lo vamos a ver como lo vamos a ver. Como ahorita yo se lo voy a enseñar. No lo han visto porque ni siquiera yo lo he visto porque lo estoy inventando. Así es de que no se preocupen. No porque esté inventando la Biblia, sino porque estoy inventando cómo vamos a ir viendo estos pasajes. Hebreos 6. Vamos a Hebreos 6. Dice la Escritura, después de haber dicho que hay algunos que son maduros y sin lugar a dudas hay muchos que aquí ya son maduros. Sin embargo, como les dije, vamos a ir a los fundamentales porque no voy a obviar y porque es importante y porque para mí es muy importante regresar a ver los fundamentos y los inicios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Cuando dice aquí dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, doctrina quiere decir enseñanza. Dice, dejando ya los rudimentos o los básicos, ¿ok? Los básicos, los cimientos, lo fundamental de la doctrina o de la enseñanza de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? Primera pregunta, ¿dónde encontramos la enseñanza de Cristo?
Alguien me va a decir muy teológicamente, en toda la Biblia, y yo estoy de acuerdo, y Light tiene 10, ¿no? Ok. Sin embargo, de una forma más sencilla, el primer lugar para encontrar la enseñanza de Cristo es en los evangelios, porque es donde Cristo habla y donde encontramos la revelación completa de Cristo. Si bien ya vimos Juan, no hemos visto los otros 3 evangelios, ¿ok? Mateo, Marcos, Lucas, y no los hemos visto desde una perspectiva como los vamos a ver, porque no vamos a recorrer igual esos como recorrimos Juan, para nada. Entonces, dice, dejando ya lo fundamental o las enseñanzas básicas de la enseñanza de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección. Cuando ocupa el término perfección, significa madurez. Vamos adelante a la madurez. El término es teleioiteta, que bueno, ¿para qué les digo el término, verdad? Bueno, para los que les gusta escribir cosas raras, es teleioiteta, así se dice, teleioiteta. Y es el griego de madurez o de perfección, ¿ok? No echando otra vez el fundamento. Y dice, no vuelvas a echar otra vez el fundamento. Ya escuchaste la enseñanza de Cristo y dice, no es necesario que vuelvas a poner el fundamento de que de el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautizos, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Y esas doctrinas están ahí y te van a enseñar, o son cosas que vienen fundamentales y son cosas que Cristo habló. Son cosas que Cristo estuvo explicando y estuvo hablando en su vida terrenal y también después de su resurrección. Aunque finalmente en la resurrección y cuando Él resucita, muchas cosas no están escritas, pero Él está hablando del reino. Ya las estará escribiendo Pablo, Pedro, Juan en sus cartas. Entonces, o Santiago. Entonces, eso lo vamos a poder ver. ¿Cuál es entonces hacia lo que tenemos que avanzar? Tenemos que avanzar hacia las enseñanzas de Cristo que abarquen estas 6 cosas fundamentales, que son el arrepentimiento de obras muertas, que quizás no sepas ni qué es, la fe en Dios, que yo me imagino que sí sabes, los bautismos, no bautismos, sino los 3 bautismos que existen, el imponer manos, y por qué se impones y por qué no impones, porque algunos tienen terror todavía de que imponer manos porque sienten que se les van a transmitir como 80 demonios, y no le imponen manos ni a su mamá, porque no se va a pasar lo que es, o a alguien que odian, ¿no? Y que Dios me libre, ¿no? Que se imponga, o algunos imponen manos a la ligera y le andan imponiendo manos a todo mundo y no saben ni por qué, ¿no? Ya es como si fuera la bendición, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido ni ningún efecto la resurrección de muertos y el juicio eterno. No me voy a meter en un punto doctrinal de iglesia porque pues obviamente somos de diferentes lugares ni de diferentes puntos, pero sí me voy a meter en el punto de la verdad desde el punto de vista bíblico y qué tenemos que ver y qué se supone que deberíamos de conocer todos. ¿Cómo vamos a avanzar? No voy a sacar los manuales que tenía de las 6 doctrinas básicas ni nada de eso. Vamos a irnos a algo que se le llama la armonía de los evangelios. ¿Alguien ha escuchado de la armonía de los evangelios? Levante su mano o haga algo, ¿sí? Bueno, los que no han escuchado la armonía de los evangelios, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a avanzar en orden cronológico a través de los acontecimientos de la vida de Cristo, orden cronológico, caminando en los evangelios. Cuando sea de Juan, pues como ya lo vimos, solamente voy a hacer alguna connotación que considere sumamente importante, si no, me lo voy a brincar, les voy a decir, esto ya lo vimos, para que lo puedan ver en alguna grabación, ¿no? Que ya subimos. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir recorriendo en orden cronológico la vida de Cristo, algunas enseñanzas, no todos, si no nunca vamos a acabar, pero la vida de Cristo, y en esas enseñanzas que están, vamos a encontrar estas fundamentales o estos fundamentos, estas doctrinas. Y yo les voy a decir, aquí está hablando sobre la fe en Dios. Y aquí pon atención porque tienes que entender la fe en Dios. Y en algún momento, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la fe en Dios, me puedo ir a otro pasaje que no tenga que ver los evangelios y me voy, por ejemplo, a la carta a los Efesios o a Pedro o a Hebreos o a otra carta y regresar y decir, a ver, vamos a ver un pasaje sobre la fe en Dios porque necesitamos afirmar eso de la fe en Dios que Cristo está enseñando en este pasaje. ¿Ok? Entonces,
para no aburrirlos en esta primera clase, vamos a iniciar, ¿vale? Vamos a continuar y vamos a ir a Lucas, capítulo 1. Evangelio del Lucas, o según San Lucas. Lucas era un historiador, era un médico, muy ñoño, ¿sí? Era muy ñoño, muy investigador, era una persona que le gustaba saber cómo son las cosas y cómo deben de hacerse las cosas. Y él escribe a Teófilo. Teófilo se piensa que es el nombre de una persona, o puede ser alguien que por los dos términos de Teo y Filos es un amante, alguien que amaba a Dios, Teos Dios, Filos amigo o amigo de Dios. La realidad es que no lo vamos a saber, ni nos vamos a pasar 3 horas viendo si era Teófilo porque se llamaba Teófilo o porque era el amigo de Dios, y creo que no tiene ningún sentido que nos desgastemos en las pestañas en eso, ¿no? Fíjense aquí lo importante. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, o sea, ya ha habido gente que se ha estado desgastando poniendo en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas. Él no está, desde este momento, Lucas no está poniendo en cuestionamiento la verdad de la palabra. Él dice, entre nosotros son ciertísimas. Para poder entender la Biblia, para poder hacer teología y para poder entender teología, lo primero que tienes que creer es en Dios. Y tienes que tener un entendimiento de que Dios existe y que las cosas son correctas. Por eso es que algunos teólogos estudian siendo herejes y se mueren siendo herejes, pero con un chorro de conocimiento de teología. ¿Me explico? ¿Por qué razón? O herejes o ateos. ¿Por qué razón? Porque no han entendido este principio desde el primer versículo, donde le dice, te voy a explicar la Biblia, pero te la voy a explicar sabiendo que lo que tú conoces de Dios es cierto, que tú conoces de Cristo, que tú conoces de Dios. Lo único que voy a hacer es explicarte. A veces la Biblia no se defiende y no se pone a defender si Dios es Dios o no es Dios. La Biblia asume desde el principio que tú sabes que Dios existe, y si no, te lo dice muy simple Pablo en Romanos. Voltea a ver los cielos, voltea a ver la creación, agárrate un día, te vas al monte, al cerro, al desierto, a donde tú quieras, que estés solo, al bosque, la laguna, no sé, a donde quieras, y te tiras ahí y empiezas a ver los cielos y las plantas y lo que hay alrededor, y debes de concluir que existe Dios por la revelación general. Así de simple. Si no concluyes que existe Dios, tienes un problema, pero el problema es tuyo, no es de Dios, porque la misma creación habla de la existencia de Dios. Y empieza a reflexionar, pues, ¿cómo está el sol? ¿Y cómo empezó la estrella? ¿Y cómo empezó? Y va a llegar un momento en que te preguntes, ¿qué fue primero, el huevo y la gallina? Cuando llegues a esa cosa filosófica de el huevo y la gallina, y que no sé qué, y mi mamá y mi papá, y de repente dices, ¿y quién hizo a Dios? Has llegado a descubrir que existe Dios, ¿no? Ya te estás aproximando. Cuando empiezas a hacer así como todo el seguimiento genético, y bueno, todo el seguimiento del árbol genealógico, no genético, genealógico, te vas a encontrar con que Dios existe. Entonces, Lucas está asumiendo que Teófilo sabe que Dios es Dios. Y la Biblia asume que tú sabes que Dios es Dios. No te pone a defender, te voy a explicar y voy a defender la Biblia ante ti. No, no lo hace. Asume que Dios es Dios y te va a decir por qué, ¿no? O te va a decir qué va a hacer. No te va a quitar tus dudas apologéticas o de existencia. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, o siervos de la palabra, servidores de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, o sea, no lo hice así como se me ocurrió, sino investigué con diligencia. Y si tú me preguntas, ay, pero investigaste así nada más leve, le fuiste, le preguntaste a la vecina, oye, ¿tú conociste al Cristo? Sí. ¿Y cómo era así? Ah, sí, dice que la vecina esta, y te resulta ser que esa vecina es la más chismosa, ¿no? De toda la calle. Entonces, eso no fue lo que hizo Lucas. Lucas investigó diligentemente, vio fuentes fidedignas
e hizo las preguntas correctas a la gente correcta. Él es lo que está diciendo. Todas las cosas desde su origen. Dice, yo investigué todas las cosas desde que empezaron y te las voy a escribir por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muchos de nosotros, si no es que la mayoría, ya hemos sido instruidos en la palabra de Dios. Entonces esto es para nosotros, porque dice que Lucas le dice, te voy a enseñar las cosas en las cuales ya te enseñaron otros, pero quiero que las tengas bien presente en orden y que las tengas correctamente y las bajes de la mente al corazón, del corazón al espíritu y que del espíritu y de aquí adentro a los brazos, a las piernas y a la boca para que las acciones, ¿ok? Luego entonces, que él está diciendo que va a hacer todas esas cosas, él empieza a contar una historia. Y esta historia habla de Zacarías, un hombre que se llama Zacarías y una mujer que es su esposa que se llama Elizabeth. Ellos tenían un ministerio que era servir en el templo y presentarse en el templo y hacer el sacerdocio delante de Dios. Estas dos personas, dice la Biblia, que andaban irreprensibles y eran justos delante de Dios. Es decir, no eran dos individuos cualquiera, ni eran dos individuos que se portaban como les viniera en gana, sino eran dos personas que sabían cómo comportarse de acuerdo a la ley judía. No eran personas irreprensibles, ¿ok? Y llega un pasaje y estas dos personas están ahí y a Zacarías le toca por el orden, por sorteo, presentarse conforme al sacerdocio, ofrecer el incienso a la entrada del santuario. Cuando él está ofreciendo el incienso, de repente le aparece alguien a un lado. Así como si ahorita estuvieras ahí y de repente alguien te dice, David, Edwin, y hijo, hasta hubieran apagado la lámpara, ¿no? Porque, bueno, la lámpara, la cámara, ¿no? Y hubieran echado un brinco de aquellos, ¿no? Porque se les apareció alguien, ¿no? Se le aparece a un ángel. Y Zacarías se saca de onda. Y el ángel le dice a Zacarías, no temas. Esto es muy importante que lo veamos. Dice, no temas. Zacarías, no temas. Porque tu oración ha sido oída. Fíjense esta parte interesante. Le dice a Zacarías, no tengas temor, tu oración ha sido oída. Lo más paradójico de esto es que tal vez Zacarías ni se acordaba que había orado. Y eso es algo que a veces nos pasa, que estamos orando por algo, ¿no? Señor, Señor, abre los cielos, revela, tráeme a la mujer de mi vida y que no sé qué. Y de repente se te aparece al lado y sigue, dámela. Hola, Señor, dame a la mujer de mi vida. Hola, ¿cómo estás? Espérate, que le estoy pidiendo a Dios a la mujer de mi vida, ¿no? Algo tan absurdo como eso, donde a veces pedimos cosas y ya están ahí, ¿no? O sea, Señor, dame la solución a mis problemas y que no sé qué, o alguna situación, y Dios manda el ángel y te dice, mira, ahí está, y tú quieres seguir orando, o simplemente ni siquiera te cae el 20 que estabas orando por algo, porque ya diste por entendido que orar es simplemente hablar al aire, o a ver si pasa. A Zacarías le pasó algo muy tremendo, y que es de risa y de tristeza y que nos pasa. Oraba, pareciera ser, sin esperar, de qué iba a pasar lo que estaba pidiendo. Entonces, esta situación es una situación desconcertante primero en la vida de Zacarías y que nos enseña algo. Cuidado con lo que oras porque se supone que lo van a responder. Y cuidado con lo que oras porque se supone que tienes que estar presto a la respuesta de Dios. Es decir, si estás orando por algo, pon tus antenas a funcionar para ver si Dios está contestando. Y que no se te vaya. Y siempre hay una imagen que ponen en las empresas y algo de aquel que le manda el helicóptero Dios, o es una figura, ¿no? Que dice, sálvame, Señor, y está en el mar, y le manda un helicóptero, no, y no se va, ¿no? Y le manda una lancha, no se va, no, es que yo quería que bajaras por mí, ¿no? O sea, no, o sea, tiene que ser que me salves como yo quiero, ¿no? O sea, me tienes que responder como yo quiero, si no, no veo que tú estás respondiendo, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que dice, Señor, que pase el examen, y Dios te pone el libro más fácil para que le entiendas y tú piensas que Dios te va a dar el conocimiento por ósmosis.
Y Dios dice, pues si te di el libro más fácil, no, pero yo pensé que ibas a dar las respuestas, no el libro. Yo no te pedí que me dijeras estudiar, sino te dije que me dieras las respuestas del examen. Pues no, no te va a mandar las respuestas del examen, te va a mandar a alguien que te ayude a estudiar ese examen, o te va a decir en dónde debes de estudiar y te va a guiar a estudiar, o te va a quitar el sueño porque eres de los que duermes de 24 por 24, ¿no? O sea, o vives 8 horas y duermes 24, pero entonces Dios te quita y te da oportunidad de que no duermas las 24 horas a que estás acostumbrado. Eso es donde tenemos que estar muy vivos, muy atentos, ¿me explico? Entonces es lo que aquí está pasando con Zacarías. Pero hay algo más grave que le pasa a Zacarías. Y grave, y quiero decir el término grave porque nos pasa a nosotros. Y yo levanto la mano primero. Fíjate qué tremendo es esto. Dijo Zacarías en el versículo 17. El ángel le ha anunciado a Zacarías que le van a hacer un hijo, que le va a poner por nombre Juan, que no debe beber vino ni sidra y que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y que muchos se conviertan al Señor. Le dice, lo que pediste ya está, se va a cumplir. ¿Qué crees? Te traigo una sorpresa. Pediste un hijo, te voy a dar un hijo. Y va a ser un hijo bueno, no va a ser un malandro, ¿no? No va a ser no va a ser alguien, no va a volverse un malandro, va a ser un hijo bueno y aparte va a ser reconocido porque va a anunciar a Dios y va a servir en el reino y va a ser ministro. Entonces, wow, ¿y tú qué esperarías de Zacarías? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y acá, y Osana, aleluya, y empezar a brincar como loco ahí alrededor del santuario, ¿no? Y dijera, ¡wow! Dios me escuchó, y se tirara y empezar a emocionarse. Bueno, no pasó eso. No ocurrió eso. Lo que ocurre con Zacarías es algo bastante, pues triste. Dice el versículo 18 la contestación de Zacarías. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. La contestación de Zacarías es en incredulidad. Él le dice, o sea, está chido. Bueno, no le dice está chido, ¿va? Pero dice, está padre. Qué padre. Pero explícame cómo va a pasar esto, porque te voy a decir por qué no va a pasar. Yo te voy a explicar por qué no va a pasar. Y no va a pasar por dos sencillas razones. Yo soy viejo y mi mujer, pues no se diga. El problema no sería yo, sino el problema es ella. Entonces explícame, y es un decir, ¿verdad? Eso que dije, porque la realidad es que los dos eran un problema físicamente. Y Zacarías cuestiona al ángel y le dice, ¿cómo puede pasar? Mira, ve las condiciones, ve las cosas como están. Dime cómo puedo estar seguro que lo que me dices no es mentira. Y el ángel, en ese momento, se pone a explicarle, mira, te voy a explicar cómo va a pasar, porque mira, Dios nació en el principio y es poderoso y hace esto. Claro que no, el ángel no hace eso. El ángel le dice algo muy contundente y le dice, ahora vas a ser mudo, ahora te vas a quedar mudo y no vas a hablar hasta el día que esto se haga porque no creíste mis palabras. Te voy a decir cómo te voy a comprobar qué va a pasar. No vas a hablar de aquí a que nazca. O sea, 9 meses te vas a quedar calladito. Así te vas a dar cuenta que lo que te dije es verdad. ¿Sabes qué le quitó el ángel a Zacarías? La autoridad. Porque en la boca está la autoridad. El ángel está quitando la autoridad a Zacarías por incrédulo. Primera verdad fundamental, fe en Dios. Anótala ahí, fe en Dios. ¿Se acuerdan que vimos 6 verdades fundamentales? La enseñanza de Cristo. Esto habla de la fe en Dios. Y no es la primera, esta es la segunda o la tercera, porque no vamos en orden. Pero aquí aparece en fe en Dios. Cristo no dijo, primero les voy a hablar del arrepentimiento de horas muertas, luego de la fe en Dios, luego de los bautismos y así me voy a ir. No, no lo hizo así. O sea, habló de todo y nosotros vamos a ir descubriendo de qué fue hablando.
Fe en Dios. La incredulidad, que es lo contrario a la fe en Dios, la incredulidad, que es lo contrario a la fe en Dios, va a quitarte autoridad. Autoridad para dominar lo que Dios te dio. Autoridad para controlar sobre lo que Dios te dio. Autoridad para ejercer dominio sobre la herencia que Dios te ha dado. La falta de fe en Dios genera un problema con lo que tú tienes autoridad. Me está hablando el chanclas, dicen unos chanclas, todas las noches me llama, todas las noches me habla, todas las noches me habla, todas las noches me habla, ya hasta parece que ya tenemos cita a las 3:30, a veces se retrasa y llega a las 3:40 y a veces llega a las 3:15, pero el que llega, llega, ¿no? Y me espantan. ¿Qué hace que no tengas autoridad sobre los demonios o sobre una situación de ese tipo? La falta de autoridad. ¿Y de dónde viene la falta de autoridad? ¿Y cómo se te quitó la falta de autoridad? Por la falta de fe en Dios. Entonces, la falta de fe en Dios, la falta de creer en las promesas de Dios, la falta de creer en lo que Dios ya te dijo que eres, va a generar un problema con tu autoridad. Va a generar un problema con lo que tú puedes tomar como autoridad delante de las personas, para que tú ejerzas autoridad sobre las cosas. Si tú te crees que no eres el padre correcto para los hijos que tienes, tú te vas a quedar mudo delante de tus hijos. Porque tu incredulidad hacia la paternidad, hacia lo que Dios te delegó, hacia la capacidad que tienes como padre, te va a limitar para poder ejercer la corrección, la disciplina, el amor y la autoridad correcta a tu familia. Por eso es que algunas mujeres que el esposo les quitó completamente la autoridad con sus hijos, no pudieron ejercer la autoridad correctamente con sus hijos y se hizo un caos, porque aparte el marido no está casi nunca en la casa, ahorita sí, porque estamos en COVID, ¿verdad? En cuarentena, pero normalmente no está. Y entonces la mujer no ejerce la autoridad correcta porque no se siente con la autoridad. Y como esto ya es una cuestión de fe, y yo no creo que sea lo suficientemente capaz de poder ejercer una autoridad sobre mis hijos, ejerzo una disciplina o ejerzo una enseñanza bastante raquítica y bastante mala en la vida de mis hijos, lo cual va a generar un problema de rebeldía o de rebelión en ellos hacia mí, porque ellos detectan automáticamente que yo no tengo autoridad. ¿Sí me siguieron? Entonces, cuando Zacarías no entiende el término fe y no entiende que ya está la promesa, él es en ese momento cesado de poder ejercer algún tipo de autoridad o ejercer algún dominio a través de sus labios y a través de su boca durante los 9 meses hasta que nazca el niño, él reconozca que se llama Juan y entonces se vuelven a abrir sus labios. La fe en Dios es indispensable. La fe en Dios es clave. La fe es lo que hace que agrademos a Dios. La siguiente clase vamos a hablar sobre ese punto, ¿no? Y vamos a puntualizar mucho más en esto de la fe en Dios. Ya se acabó el tiempo. Luego entonces, aquí vimos este ejemplo de Zacarías de la fe en Dios. Entonces, hasta aquí le voy a dejar para no seguir avanzando en lo siguiente, porque vamos a encontrar la contraposición de lo que es la fe en Dios correcta en María, ¿no? María es lo contrario a Zacarías. María hace lo contrario a Zacarías. María genera no la pregunta, ¿cómo va a pasar esto? María genera otra pregunta muy diferente. No pregunta, ¿y cómo va a ser esto si están así las condiciones? Ella pregunta, ¿cómo va a ser esto? Es decir, explícame cómo va a pasar, porque estoy pendiente de que pase, porque sé que va a pasar, porque sé quién eres tú. ¿Cómo tú estás contestando a Dios lo que Dios se has prometido a tu vida? Preguntándole o explicándole a Dios
cómo no va a pasar, o preguntándole a Dios sobre el transcurso de las cosas para poder emocionarte y llevar las cosas que Él ya va a hacer de una manera diferente. Esto es muy interesante y habrá otro pasaje, si tú me acompañas la semana que entra, y veremos otro pasaje que no es de los evangelios, pero donde vamos a descubrir cómo podemos caminar dentro de esta fe y poder, como María, rendir la voluntad y ejercer un buen fruto, como lo que dijo Timoteo. Entonces, bueno, esta sería nuestra primer clase